Doctor Cairo, ¿cómo está? Muy buenos días. Rodolfo, buenos días. Qué gusto, doctor. A ver, teníamos dos temas para molestar su atención, por favor. El tema de la vacancia, le he leído en el Twitter, la vacancia presidencial, no es una sanción política, cuando para algunos o para muchos sí lo es, y ya se habla por eso de una segunda intención de vacancia de parte de algunas bancadas del Congreso. A ver, explíquenos eso de la sanción, que no hay sanción. Sí, la vacancia está regulada en el artículo 113 y está prevista como una declaración de que el cargo está vacío por una circunstancia de hecho no susceptible de valoración jurídica o moral. Mire usted las causales, Sí. porque todo el artículo 113 es una institución uniforme. Vaca el cargo por muerte, renuncia. Al presidente no se le castiga por morir ni por renunciar. Por salir del país y no regresar en el plazo indicado por el Congreso, por incapacidad física. Al presidente no se le castiga por ser incapaz físico sobrevenido. Y por incapacidad moral, entendido el término moral, como fue introducido en la Constitución de 1839, es decir, como incapacidad mental, que es una causa objetiva por la cual el presidente que no esté en sus cabales no puede seguir ejerciendo. Entonces, la vacancia no es un mecanismo de sanción política. La única sanción política permitida por, las únicas sanciones políticas permitidas por la Constitución se imponen mediante juicio político, que está previsto en el artículo 99 y 100 de la Constitución. La vacancia está en el 113. El artículo 99 y 100 de la Constitución instituye un procedimiento que es el juicio político por el cual la Comisión Permanente acusa ante el Pleno al presidente por infracción a la Constitución, no por incapacidad moral, que es una causa objetiva de que el presidente está fuera de sí y no puede seguir gobernando. Entonces, es un invento esto de utilizar a la vacancia como mecanismo de sanción política. Ahora, en ese contexto que usted plantea, ¿cómo podríamos explicar la pretensión de vacancia que se hizo en su momento contra PPK y ahora último contra el señor Vizcarra, por favor? Fueron, creo, distorsiones clarísimas. A Kuczynski se le imputó haber mentido y entonces se dijo que eso era una inmoralidad. Y la inmoralidad no es una situación que lo inhabilite para ejercer el cargo por incapacidad moral, porque la incapacidad moral, repito, es incapacidad mental. Se empleó equivocadamente el mecanismo, igual que se empleó equivocadamente en el caso del señor Vizcarra, en esta ocasión reciente que afortunadamente no se aprobó. ¿Y cómo se entiende que ahora, yo sé que usted me podría decir, no, pero pregúntenle a ellos, pero en su análisis, digo, ¿cómo es que ahora, frente al contexto de ayer, el titular del Comercio, etcétera, UPP está trabajando la posibilidad de una nueva solicitud de vacancia contra el presidente? Yo creo que hay dos hipótesis, una el desconocimiento y otra la mala intención. Yo prefiero pensar bien y explicar esto en el desconocimiento de la institución. Muy bien, antes de ir al segundo tema, usted lo va a dilucidar bien, pero antes de ir a ello, ¿qué podríamos hacer frente, salvo que usted me diga, no hay ningún vacío, todo está claro, frente a este tema de la vacancia que a veces motiva situaciones como las que estamos comentando y no precisamente el tema mental? ¿Cómo podríamos resolver eso? ¿Qué se necesita? ¿Cambio de constitución? ¿Que el Tribunal Constitucional se pronuncie? ¿Que el Congreso haga lo suyo? Por favor. No, yo creo que hay un problema serio porque puede pasar que el presidente o un presidente incurre en un delito grave, por ejemplo, en el primer año de gobierno, violación u homicidio, y esto quede documentado en un video. Entonces, en ese caso, según el artículo 117 de la Constitución, no se le podría procesar sino hasta el final de su mandato. Entonces, tendríamos que estar conviviendo con un presidente que a vista del pueblo es un homicida. Eso es gravísimo, pero alguien podría recurrir a la incapacidad moral diciendo que matar es ser un inmoral y entonces distorsiona la figura. Creo que lo que hay que hacer es eliminar el 117 y permitir que el presidente pueda ser procesado por cualquier delito durante su mandato, porque ese procesamiento no le va a generar inestabilidad, pues tendrá que ser previo antejuicio, es decir, previo examen
del Congreso en el caso que sea un delito cometido en el ejercicio de sus funciones. Si es un caso de flagrancia o de manifiesta o claridad de que se ha cometido el delito, entonces se le procesará. Los presidentes no son intocables. Entonces hay muchos países en los cuales a los presidentes se les puede procesar sin necesidad, a los jefes de gobierno sin necesidad de un procedimiento parlamentario previo, y durante su mandato. En Reino Unido al primer ministro se le puede procesar en su mandato, en Estados Unidos también. Entonces no hay esto de que hay que postergar el procesamiento para el final del mandato. Creo que es un mecanismo que está demostrando que se convierte en un obstáculo y que no tiene ninguna utilidad. Claro, y se habla recién que se le puede acusar a partir del 28 cuando termine su mandato, del 29. Todo estaría resuelto si no hubiera artículo 117. Se le podría procesar, se podría hacer en este momento el antejuicio por el caso del Ministerio de Cultura, y en el caso de esta denuncia se le podría procesar inmediatamente luego de la investigación fiscal, porque sin antejuicio, porque no es un caso de delito que habría cometido en el ejercicio de sus funciones, sino cuando fue presidente regional. Claro. Para terminar este capítulo, ya se ha ido al extremo, me parece, la fiscal de la Nación cuando dice abre la indagatoria, pero la va a desarrollar recién después del 28, cuando pudiera hacerlo, entiendo, ya ahora de una vez. Exactamente. Estando vigente el 117, no impide sino acusar, pero investigar no es acusar, así que inmediatamente ya podría estar investigando al presidente. Medio sospechoso eso, ¿no? ¿O qué cree que pueda pasar en la cabeza? Mire, estamos hablando ahí sobre hipótesis y no me siento bien haciendo especulaciones. Le pido que me exima de aventurar una afirmación al respecto. Yo lo entiendo. Vamos ahora al otro tema, los congresistas de la República. Ya lo he escuchado a usted y lo he leído también en las redes sociales hablando de que los congresistas que fueron disueltos y los que recientemente fueron elegidos no pueden ir a la reelección. Yo estoy de acuerdo porque al final la población misma se pronunció en ese sentido. Sin embargo, hay parlamentarios que le han hecho la consulta al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces ya uno se confunde. ¿Pueden o no pueden los actuales congresistas ir a la reelección? No, por una razón muy clara. La Constitución prohíbe que los parlamentarios postulen para la reelección al periodo inmediato posterior. Y tanto para los congresistas del Congreso, los congresistas del Parlamento disuelto, como para estos congresistas, el periodo 2021-2026 es el inmediato posterior, porque ambos son congresistas de un periodo unitario que es el 2016-2021. Los congresistas del Congreso disuelto de una parte y los congresistas actuales de la otra, porque este periodo complementa el anterior. Ambos grupos de congresistas, los 130 primeros y los 130 segundos, son congresistas del periodo 2016-2021, solo que de fragmentos distintos de ese periodo. Por lo tanto, para los 260, el inmediato posterior es el 2021-2026 y por eso no pueden postular. Es muy claro. Entonces, que le hagan la consulta y el jurado de elecciones mantenga esta indefinición, creo que es pernicioso. Porque con ese criterio el presidente podría hacer la consulta de si él puede ser reelegido a pesar de no haber sido elegido, sino haber sido sucesor del presidente, lo cual creo que está claro que no puede. Pero si se plantean consultas de ese tipo, se pone en duda todo. Y creo que ahí lo que hay que tener es responsabilidad. Creo que los congresistas deben tener claro que el pueblo se pronunció en contra de la reelección. Esto se tradujo en una norma que se refiere al periodo inmediato posterior, y siendo el periodo inmediato posterior el 2021-2026, los actuales no pueden postular y los del Congreso disuelto tampoco. Tratando de especular, doctor Cairo, digamos, ¿es ignorancia o hay detrás algún otro interés? Repito, prefiero pensar bien. Prefiero pensar que esta noción de lo que es el periodo inmediato posterior no es clara para algunos congresistas, y por lo tanto
se les genera la expectativa de que pueden ser elegidos. Pero creo que sí. Sí. Me pongo en el siguiente contexto. ¿Qué pasaría si el Jurado Nacional de Elecciones sí se pronuncia ante el pedido y dice sí pueden ir a la reelección? Yo creo que el Jurado de Elecciones estaría infringiendo la Constitución. Estaría interpretando la Constitución en un sentido incompatible con el texto y con los posibles significados que puede tener ese texto constitucional. Entonces esa decisión sería nula. Muy bien, clarísimo. Doctor Cairo, como siempre, ha sido muy amable y muchas gracias por su participación. Gracias, Rodolfo. Hasta pronto. Fuerte abrazo al doctor Omar Cairo, constitucionalista, que nos ha aclarado los dos temas y hasta tres, creo, en relación a lo que estamos viviendo en estos días a propósito del proceso electoral, fundamentalmente del próximo año, en abril, y el caso del presidente Vizcarra.